El tema de hoy se llama No vuelvo atrás. ¿Han escuchado todos de alguna manera u otra? ¿O han visto ustedes creciendo donde hayas crecido? Que por ahí había un símbolo de AC/DC. Algunos, luego se puede uno imaginar que eso habla acerca de un grupo de rock de los 70s. Ok, puede ser una manera de ver AC/DC. Otra manera de verlo es, algunos dicen que es corriente alterna y corriente directa. Hay dos tipos de corriente en el mundo. La que tenemos en los, ¿cómo se llama? En las conexiones de nuestras casas es corriente alterna. ¿Sí? Se vuelta y vuelta, más o menos, ¿sí? Difícil de poder explicarlo. Y corriente directa es lo que usan, gracias, las baterías de los carros. Las baterías de los carros tienen una polaridad. Si tú lo pones equivocado, el cable, puedes quemar la batería o puede no pasar nada simplemente. Como las baterías de AA, AAA y 9 volts tienen corriente directa en el sentido de que tiene una polaridad. Cada uno tiene una corriente. Pero yo no quiero decir, no voy a hablar acerca de las corrientes directas ni directas, ni tampoco del grupo AC/DC, del rock, porque ni lo conozco, creo que lo escuché un par de veces, pero ni lo entendí, entonces nunca lo escuché más. Voy a hablar de lo que significa antes de Cristo y después de Cristo. También eso significa AC/DC. Si tú lo ves en los libros de historia, si tuviste oportunidad de estudiar, decía 50 AC o 50 DC. Y AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Y lo quiero recalcar porque nosotros también estamos en esta situación de recordar nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra vida es completamente diferente de lo que conocíamos antes de que nos convirtiéramos al Señor, antes que nos entregáramos a Dios. Vivíamos para nuestros deleites y pecados, y no teníamos remordimiento de hacerlo. Nuestra principal excusa para hacerlo, yo lo digo por experiencia personal, porque también tuve que entregarme un día, la principal excusa que yo tenía cuando estaba cometiendo los pecados de otros era: todos lo hacen, y si todos lo hacen, tengo justificación, porque todos lo hacen. Todos roban, sí, yo también robo. Todos mienten, sí, yo también miento. Todos ven por sí mismos, todos se engañan, yo era ese también. Y creo que la mayoría de nosotros igual. Pero cuando encontramos a Jesucristo, nuestra vida cambió por un después de Cristo. Y no quiere decir que no cometamos pecados o no nos podamos deslizar y caer en algún pecado. Significa que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no lo disfrutamos, ya nos sentimos mal por haber cometido una ofensa contra Dios, y ya queremos volver a regresar a ese camino que Dios nos plantó cuando entregamos nuestra vida a Él. Y en base a eso, no vuelvo atrás, es el pensamiento que voy a tratar en este día. Es libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Ahí me quedé la semana pasada o antepasada, porque la semana pasada hubo otro predicador. No vuelvo atrás. Y empieza de esta manera este pasaje. Antes, cuando no conocían a Dios, le dice Pablo a los Gálatas, cuando no conocían al Dios, porque conocían muchos dioses, increíble cantidad de dioses que tenían, tanto griegos como romanos tenían casi los mismos dioses con diferentes nombres. Para todo había un dios por ahí. Es más, Pablo en una ocasión llega a una ciudad llamada Atenas y empieza a predicar de Cristo, y la gente le interesa. ¿Qué estás diciendo? Eso de ser hijo de Dios es una cosa que si te decía, tú puedes ser hijo de Dios, eso lo enfaticé hace un par de semanas, tú puedes ser un hijo de Dios, y para ellos, en la mentalidad de ellos, un hijo de Dios era una persona que tenía superpoderes. Hércules, Aquiles y los emperadores romanos eran
dioses o semidioses, y había hasta un culto al emperador donde adoraban al emperador literalmente, y todos querían, yo puedo ser un hijo de Dios. A ver, ven, dinos más, dinos más. Lo traen a un lugar llamado el Areópago, era como el teatro de la ciudad. Ahí lo ponen a hablar a Pablo, y Pablo les da un pequeño sermón de lo que es Dios, el Dios. Había tantos dioses. ¿De cuál Dios hablas tú? Zeus, Neptuno, Júpiter. ¿De cuál Dios? La mayor parte de los planetas tienen nombres de dioses griegos o romanos. La mayor parte de los nombres también de la semana, lunes, de la luna, Marte, y todos ellos tienen nombres también de dioses. Nosotros utilizamos esos nombres. Los conocemos bien, aunque no tenemos el significado de lo que significaban para ellos. ¿Cuál Dios hablas? Y Pablo les dice, caminando por su ciudad, vi que en muchos lugares tenían un altar y tenían nombre al Dios no conocido. Y él decía, a ese Dios les vengo a predicar el día de hoy. Y era para todos los romanos, toda la gente que tenía un poco de cultura. ¿Quién es ese Dios? Había una historia que escuché de un predicador, me parece, o leí un libro que decía de que lo que había pasado de ese Dios no conocido es que por el año 500 antes de Cristo habían tenido una plaga, posiblemente la peste. Eso de los ratones que llevan la muerte a la gente, y no había cura para eso. Entonces los griegos, con toda su sabiduría, pensaron, ¿qué vamos a hacer? Fueron con un filósofo, uno de los grandes pensadores de sus días, y el hombre les dijo, pues posiblemente uno de los dioses que no conocemos y que no adoramos está enojado con nosotros por no adorarle. Y como la manera de adorar para los griegos y los romanos, y aún para los judíos, era hacer sacrificios, dice, ese Dios quiere que le hagan un sacrificio. ¿Y dónde le hacemos sacrificio? ¿En qué lugar? Todos ya están apartados, cada uno tiene su propio templo, cada templo tiene su propia imagen. ¿En dónde lo vamos a hacer? Y según este historiador decía, les dijo a ellos, bueno, agarren una manada de toros, los sueltan en la ciudad, en medio, y donde quiera que se eche el toro, ahí levantan un altar. Ahí lo sacrifican ahí mismo, y levantan un altar. Y dice que así lo hicieron, siguieron sus instrucciones. Y donde quiera que se echaba el toro, ahí lo mataban y levantaban un altar al Dios no conocido. Por si acaso nos equivocamos, decían ellos. Al final de cuentas hubo altares por toda la ciudad. Y la peste, según lo que cuenta esta historia, terminó. El Dios no conocido era muy respetado. Y decía Pablo, a ese Dios que ustedes no conocen, a este les vengo a presentar. En medio de todos los dioses que había. Y les dice Pablo a ellos, antes no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son, y la parte de abajo tiene que decir dioses, por ahí se me cambió cuando hice el slide. En realidad no son dioses. Las imágenes que tienen en sus templos, decían, no son dioses. Es más, un pasaje dice que los dioses, las piedras, es más, son piedras, son madera, son cerámica, son hasta oro y plata, son hermosos algunos de ellos, pero no son dioses. El libro de Isaías dice que el agricultor o el campesino va al monte, corta un árbol, regresa con el árbol en la espalda, llega a su casa, corta la mitad del árbol, la mitad la usa para leña, para cocinar su comida, y la otra mitad hace una escultura. Después de que termina la escultura, la pone en un altar y dices, tú eres mi Dios, tú me hiciste a mí, siendo que el campesino tonto no se da cuenta que él hizo al Dios este. Salmo 115 dice, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar, tienen manos y no pueden tocar, no pueden sentir, tienen pies y no pueden caminar, y semejantes son aquellos que los adoran y los hacen.
Está en contra de la idolatría completamente Pablo. Y le está diciendo, esos dioses que ustedes tenían antes no son ni dioses. Y va un poco más allá su pensamiento de los dioses, de las imágenes que uno se puede tener en su propia casa, que dice que las imágenes no son nada, son solamente piedras, son telas, son una pintura hecha, pero dice que atrás de cada imagen puede haber un espíritu del diablo que está recibiendo la honra. Así de pesado se pone Pablo. Están atrayendo todo lo que toma el lugar de Dios, no es de Dios. Y él dice, ustedes deben de alejarse de eso. Pero ahora conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Y si yo pregunto en cualquier lugar, ¿conoces a Dios? La mayor parte, quizá un más del 90% de la población me diga, sí, yo sé de un Dios, conozco a Dios. Porque pues hizo el cielo, hizo la tierra, hizo todo lo que vemos alrededor. Pero la pregunta a Pablo aquí la cambia de que si conocen a Dios y pregunta que si Dios los conoce a ustedes. Caramba, es una pregunta para pensar. ¿Dios me conoce a mí? Él me hizo, soy hechura, su imagen y semejanza. Pero me conoce. Tengo el número de Dios y puedo hablar directamente con Él. Puedo sentarme y platicarle mis problemas. Puedo sentir que su presencia está conmigo, alrededor de mí, encima de mí, abajo de mí, cubriéndome con su protección. Puedo sentir a Dios en mi corazón. Dios me conoce a mí. ¿Me puede proteger? Esa es la pregunta que hace Pablo a los Gálatas y nos hace también a nosotros esa pregunta. ¿Dios te conoce, hermano? ¿Sabe de ti? ¿Hablas con Él? ¿Tienes intimidad con Él? ¿Sabes que está contigo? ¿O nada más es el Dios de tus padres? ¿El Dios de tu esposa? ¿El Dios de tu esposo? ¿El Dios de tu abuelito? ¿El Dios del amigo que es predicador? ¿Ese es el Dios que tú conoces o el Dios personal, el que puede escucharte? ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos como ellos. Pablo está diciéndole de la ley de Moisés ahora. Esa gente que les viene a predicar, decía Pablo, de todo lo que tienen que someterse a la ley, que tienen que someterse completamente a la ley, son esclavos de la ley. No son libres. La libertad de Cristo es más que seguir ciertos mandamientos. La libertad de Cristo es tener un Dios personal, un Dios que pueda relacionarse contigo. No solamente el que te impone órdenes que tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, y vengo a la iglesia porque tengo que cumplir con Dios, y doy mi diezmo porque tengo que cumplir con Dios, y ayudo a la gente porque tengo que cumplir, y tengo, y no te das cuenta de que hay una libertad en poder servir a Dios por amor. Una mujer tenía un marido. Ese marido le había hecho una listita. Todos los días salía de su casa y le daba una lista. Quiero que hagas esto hoy. Y la mujer veía la lista. Hay que limpiar el piso. Limpiaba el piso. Hay que limpiar las ventanas. Limpiaba las ventanas. Y una lista. Llegaba el marido. A ver, dame la lista. Y la mujer ahí con duras penas le daba la lista. Y checaba abajo de la alfombra. Mira, aquí te faltó un poco de polvo. Y mira aquí. ¿Ves? Todavía está sucio. Y él le da sus buenas cachetadas de vez en cuando, porque no hacía las cosas bien. Era una bruta, le decía. Ese hombre se murió. Y la mujer dijo, ya no me caso más. ¿Sí? Pero como todos decimos, ya no me caso más, se volvió a casar. ¿Sí? Con un hombre que le habló bonito también. Ganó su corazón. Y se sentía en paz. Pasaron un par de años con este hombre. Un día trabajando en su casa, barriendo un poquito más a profundidad, se encuentra una de las listitas que le daba el primer marido y la saca y se da cuenta que la lista que le había dado ese marido ese día era lo mismo que estaba haciendo este día de hoy, con la diferencia que este día estaba contenta porque el hombre le demostraba amor y ella estaba trabajando por amor.
No estaba trabajando por la obligación de cumplir con lo que el marido le decía, sino estaba trabajando y haciendo todo lo que hacía, lo mismo que hacía antes, solamente que lo hacía con amor y lo hacía contenta y satisfecha de estar haciéndolo. Ese es el Evangelio. No nada más es encerrarte en ser esclavo de la ley, sino poder hacer las cosas por amor a Dios. A ver si sigo. Sí. Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años, les dice Pablo a los Gálatas. Una de las cosas que cuando estudias el Antiguo Testamento específicamente, al pueblo judío le dan diferentes direcciones de lo que tienen que hacer cada temporada. 7 principales fiestas durante el año. Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, ¿qué dice ahí? Perdón de pecados, y los tabernáculos o las tiendas. Tiene 7 diferentes reglas. Y no nada más esas reglas tienen dentro de un año. Ellos lo repiten año tras año, hacen lo mismo, año tras año tras año hacen lo mismo. Sino también tienen otras reglas, como por ejemplo, tienes que estar 6 días y el 7º día tienes que descansar, es para Jehová. Y después de 7 años tienes que trabajar 6 años y el 7º año no tienes que trabajar. Y tienes que trabajar 7 años 7 veces, 49 años, y en 50, si hubiera un esclavo ahí, va a ser libre. Eso es mucho del Antiguo Testamento, y que eso, el jubileo nunca se celebró, pero tiene otro sentido. El sentido es que ahorita no lo voy a explicar. Pero había fiestas tras fiestas tras fiestas, y los judíos se sentían satisfechos por estar cumpliendo eso. Y ahora vienen ellos y les enseñan a los que no son judíos que tienen que también aprender todas las fiestas y seguirlas, incluyendo hasta el sábado. ¿Por qué el cristiano no guarda el sábado? Porque nada más es ley. ¿Por qué el cristiano guarda el domingo entonces? Porque el cristiano guarda el domingo porque Jesucristo resucitó el domingo. Porque ese es el día del Señor. Porque Él se apareció a los apóstoles el domingo, y la mayor parte de los grandes acontecimientos, incluyendo Pentecostés, fue el domingo. Y la iglesia, para recordar a Jesús, escogió ese día para poder recordar a Jesús. No porque Dios me obliga a venir al domingo a la iglesia, sino porque venimos a recordar que Él es nuestro Señor. De que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al 3er día, y que un día va a regresar. Todo eso lo decimos cuando nosotros no guardamos las fiestas, pero esta gente estaba empezando a guardar las fiestas, estaba aprendiendo cada día más de la importancia del judaísmo. Y el judaísmo tiene una atracción increíble hasta la misma iglesia cristiana. El día de hoy, voy a contar una historia. No es un chisme, porque el pastor lo contó en una reunión de pastores y nos dijo, pues eso fue lo que me pasó. ¿Sí? Y ustedes saben cómo lo ven. Entonces no es un chisme porque no dijo, no lo digan a nadie. Estábamos como 20 pastores, entonces lo digo a todos. Este año, hace un par de meses atrás, fue una reunión de pastores. En esta reunión de pastores, un pastor que nos recibió dijo, les voy a comentar algo. Al final de la oración, ya habíamos terminado, ya íbamos a ir a comer. No me quedé la comida, por cierto, nada más le escuché, fue interesante que estaba diciendo. ¿Sí? Él se hizo un análisis de sangre para saber si tenía sangre judía, la atracción del judaísmo. ¿Cuánto de judío yo tengo? A ver, díganme cuánto de judío soy. No sé si ustedes han escuchado de esto de Ancestry.com o Ancestros.com, algo así. Y que mandas tu poquito de sangre y te dicen de qué razas tú vienes, de dónde, qué países tú vienes. Yo lo hice, por ejemplo, y déjenme decirles que tengo un 84% de sangre 100% mexicana. México, el centro de México, ahí por los aztecas, por los otomíes a lo mejor, como un 2% de sangre maya, como 1% de sangre turca, como 1% de sangre de portugués, por un 1% de sangre griega, un 1% de sangre de vascos y 6% de sangre africana. Ahí soy yo. ¿Sí? También soy medio africano, negrito, como me ven. ¿Sí?
Ya va a decir hermano africano, bueno, pueden decirme como quieran. ¿Sí? Pero ese hermano, este pastor se hizo su examen también. Resultó que no tenía ni nada, 0 gotas judías. Y al par de meses después, le llega un correo electrónico. Él tiene como más de 60 años, es mayor que yo, unos 65, 70 quizás. Casado por segunda opción, segunda nupcias, es divorciado. ¿Sí? Le llega ese correo electrónico que dice, una mujer le dice, creo que tú eres mi papá, yo soy tu hija. Tengo 40 años y tengo 2 hijos. Y el hombre se asusta, ¿no? Es algo que, ¿cómo se llama? Que alguien me quiere estafar. Cuando aparece un email diciéndome a alguien que soy su hija o que eres mi papá, el hombre se asustó, ¿sí? Pastor, que le sale una hija de repente, ¿sí? Entonces investiga un poco más y dice, sí, la hija se hizo también el examen y resultó match completo. 99.9% de que era su papá, entonces sí era su papá. Y el hombre se asustó tremendamente, no sabía qué hacer, le dijo a su esposa investigó un poco más y resultó que 40 años, bueno, todavía no te conocía, su segunda esposa, por supuesto, entonces, ok, te la paso, no me engañaste por lo menos, ¿sí? ¿Y qué tal de pastor? ¿Cuánto tiempo tiene el ministerio? Investigó también el obispo que le dirige a él, se dio cuenta que había sido antes de que empezara a ministrar, ya era cristiano parece ser, pero medio cristiano parece ser también, y le dijeron, ok, te permitimos hacerlo, ¿sí? Te permitimos que sigas en tu lugar. La curiosidad por ser judío, a ese hermano le metió problemas. No tenemos que buscar si somos parte judía o medio judía o un poco de judíos, no tenemos que hacerlo. Cuando empezamos a pensar de que por ser judíos somos más especiales, estamos diciéndole que la sangre de Cristo no es tan importante por nosotros, que el sacrificio de Cristo no es tan importante por nosotros. Es que nada más es Cristo el único posible camino hacia Dios. Tú dices, pero hay muchas religiones, pastor. Puede ser cualquiera de esos caminos. Aquí está esta y esta otra más. Y si hubiera Cristo permitido que hubiera más religiones para llegar a Dios, ¿por qué tenía que morir entonces si había muchas religiones para llegar a Dios? Él tuvo que morir porque sabía que era la única opción para cualquier hombre conocer y estar cerca de Dios por unirnos con Él. Esta gente guardaba esas estaciones. Temo por ustedes que me haya estado esforzando en vano. Los judíos. Temo por ustedes que me haya estado esforzando en vano. Los judíos, interesante. Cuando los judíos hablaban de queremos volver atrás, los judíos mismos, cuando estaban en el desierto, se empezaron circunstancias difíciles porque les faltó agua. Queremos regresar atrás, Moisés, ¿por qué nos sacaste del desierto? Allá sí teníamos carne y sí teníamos pan. Aquí nos estamos muriendo de hambre. Allá teníamos nuestra casa. Allá tenemos nuestro lugar. ¿Por qué tenemos que caminar contigo en este desierto? Y ahora este grupo de Gálatas también querían volver atrás. Querían volver no a los ídolos que tenían anteriormente, sino querían esclavizarse ahora con el judaísmo. Querían guardar el sábado, querían guardar las fiestas, querían circuncidarse, querían hacer todo lo que el antiguo se decía. Pero imagínate todo eso que está pasando. Ellos están recordando las cosas buenas que les pasaban y no recordaban las cosas malas que les pasaban a ellos. ¿Cuáles eran las cosas malas que les pasaban? Que los trataban como esclavos, que tenían que trabajar los 7 días de la semana, no había un día de descanso, que tenían que dar a sus hijos, que tenían que recibir toda clase de maltrato. Eso no lo recordaban. Solamente recordaban las cosas buenas. Yo quiero volver atrás. Y es el pensamiento que tiene, tristemente, un alcohólico. ¿Sí? Yo quiero mi botella de regreso. Porque se siente bien rico cuando se toma uno, no sé qué es, tequila, no sabe de qué viene, el vodka, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no?
Se siente tan rico que uno se toma una botella, una cerveza bien fría y viendo las Chivas jugando en el fútbol ahí, y se siente tan rico. Y no se acuerda de las crudas que le pone esas borracheras que se toma. No recuerda los golpes que se da y no siente nada. Al siguiente día amanece todo amoreteado y dice, ¿qué me pasó? Pues quién sabe, ni me acuerdo. No se acuerda de nada de eso. El hombre que adúltero y fornicario se acuerda de, ay, qué rico sentía con este hombre, con esta mujer, y no se acuerda que por eso se dividió su casa, por eso sus hijos ya no la respetan, por eso ya no tiene dinero en el bolsillo porque tiene que sostener 2 o 3 casas y no sabe ni cuál poder sostener porque no tiene para dónde jalar con tantas deudas que tiene. No se acuerdan de lo que atrae regresar atrás. ¿Se acuerdan de las cosas buenas que pasaban, que disfrutaban, que sentían las drogas, el alcohol, lo que sea, y no se acuerdan de lo mal que les puede ir si regresan a ese camino? ¿Cuántos dicen amén? Es verdad, no se puede regresar atrás. Posiblemente acuerdan de las cosas bonitas, pero tienen consecuencias graves. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo, ¿sí? Yo me he identificado con ustedes. Hay varios pasajes. Uno de ellos dice, por ejemplo, 2 Corintios 11:22, son ellos hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en el profundo del mar, con frecuencia de viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si yo tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. La madre le dice a la hija, ¿sí? Tanto que te cuidé para que te casaras con este hombre. El padre le dice al hijo, tanto que me costó tu educación para que terminaras en este trabajo tan mal pagado. ¿Sí? Todo eso que dije, dice Pablo, no son ustedes no me han ofendido, pero yo me siento mal porque ustedes están regresando a los principios de la ley y dejan la gracia de Cristo, como si la salvación se pudiera comprar. Como bien saben, sigue diciendo Pablo, la primera vez que les prediqué acerca del Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio son las buenas noticias, fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Parece ser que el apóstol Pablo llegó a ese lugar por causa de que él tenía una enfermedad y se tuvo que quedar en Galacia, en las ciudades de Galacia. Tenía una enfermedad. Algunos dicen que pudo haber sido quizá una consecuencia, no digo que es 100% segura porque Pablo no lo especifica, que pudo haber sido consecuencia de la malaria. Dice que la malaria cuando le pega a una persona lo hace como llorar, como continuamente llorar con los ojos,
También le salen lagañas. Entonces se ve el hombre feo cuando está así, todo hinchado por tantas lágrimas, y aún así que tuvo que quedar ahí para predicar porque tenía que sanarse, y cuando tuvo que sanarse se quedó en un lugar y desde ese lugar estuvo predicando, y ellos no lo menospreciaron por su enfermedad. Por el contrario, cuando hablaba de la palabra de Dios, la gente creyó en Jesucristo y lo tenían mucho aprecio. Es más, él había tenido problemas, lo más probable. Recuerdan que su conversión fue ver una luz tan intensa más que el sol, entonces quizá eso le afectó también. Pero tenía problemas. La mayor parte de la gente que entiendo que habla acerca de ese tema dice que él tenía problemas de la vista. Y es más, en el Gálatas capítulo 6, versículo 11, un poquito más adelante de donde estoy leyendo, dice: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Entonces no podía ver el hombre, no usaba lentes aquel tiempo, me parece. Entonces yo sí uso lentes, por eso los uso, porque ya mi vista está cansada. Pero él escribía y le escribió en su propia letra las palabras que les estaba comentando ahí. Pero el punto de eso es que él les predicó y la gente no lo menospreciaron, y él sabía que en el tiempo que les predicó posiblemente fue por causa de algo externo que no pudo controlar. Y lo que una enfermedad puede traer, ¿sí? Y me tengo que parar aquí, no puedo ir a trabajar, no puedo hacer lo que normalmente hago. Y esas quejas que uno se da cuando uno de repente se siente estancado en un lugar, déjame decirte que Dios puede tener un propósito. La semana pasada llegó una hermana que antes venía a la iglesia. Creo que lo han escuchado, algunos recuerdan que es la hermana Ninfa, ecuatoriana también. Esta hermana llegó porque pidió unos muebles y le ayudé para llevar una aplicación. Y después me dijo: ¿sabe lo que me pasó, pastor, esta semana? Bueno, la semana pasada, más bien, 3 semanas atrás. Y se iba caminando de regreso a mi casa en la noche, en la Lake, y de repente se paró un carro al lado mío, y unos negros bajaron del carro, ¿sí? Y me jalaron mi bolsa y me la quitaron. Y yo decía que no, pero sacaban una pistola y me la pusieron en la cabeza. Y yo estaba diciéndoles que no, que por favor no lo hicieran, que se arrepintieran, que Dios, pero ni les entendía, dice, porque creo que no hablan español de los negritos estos. Le quitaron también la otra bolsa que traía, y ella empezó a gritar y le empujaron, la tiraron en el suelo. Se levantó y fue a tratar de quitarle, que regresaran sus documentos que ella tenía ahí, su teléfono, para que se llevaran todo el dinero que se llevaran, pero que le dejaran sus documentos. No le entendían, por supuesto. La aventaron otra vez y se quedó tirada ahí en el suelo llorando. El carro se arrancó y se fue. No le tiraron un balazo ni nada. ¿Sí? Llegó otro hombre americano, blanco, ¿sí? Y le dijo que si le podía ayudar para encontrarla en el suelo. ¿Sí? Ella le trataba de explicar, no le entendía nada, pero el hombre parece que nomás le quería dar pizza. ¿Sí? Ella decía: yo no quiero pizza, yo quiero que llames a la policía. No sé si cómo le entendió, pero al final le llamó a la policía. El hombre ya se quería ir, le decía: no, por favor, quédate. Lo agarraba y lo amarró ahí. Llegó a la policía y hizo un reporte. ¿Sí? Esa semana misma tenía una cita con migración, ¿sí? Con un abogado para hablar de su caso. Está pidiendo asilo político. Llegó con su abogado y le dijo el abogado: todo eso que te pasó cambia el asunto. Te pone en primera fila para que puedas recibir derecho de estar en este país. Todas las cosas difíciles que te pasaron, que nadie me gustaría que les pasara, ha venido a ser bendición para ti. Oye, es que a veces en los días difíciles, cuando nos va peor, es cuando Dios puede traer una bendición a través de eso. Y yo no sé qué estás pasando tú, pero yo te digo que Dios puede usar esa situación que estás pasando para traer bendición a tu vida. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe cómo lo va a hacer? Yo parezco disco rayado cuando les digo que yo vine a este país, pues cansado, agotado, le llaman en inglés burn out, estaba quemado de trabajar en el ministerio. La novia que tenía con la que me quería casar me cortó, ¿sí? Y dije: ¿ahora qué hago? ¿Sí? Pues ya me voy, pues ¿qué hago aquí? ¿No? Me fui. ¿Sí?
mi novia que quería tanto ya me dejó. Y aquí vine a encontrar una esposa que si lo hubiera pedido con las medidas que la pedí, me hubiera dado algo mejor todavía. Entonces fue una bendición grande para mí que mi novia me terminara ya para poder encontrar una esposa aquí. A veces cosas así pasan. Y cuando uno está caminando con Dios, es más seguro que pueda pasar para bendición los días difíciles. Estos que se muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones, lo que quieren es alejarlo de nosotros para que se entreguen a ellos. Entonces Pablo está diciendo sí, que ellos quieren conquistarles a ustedes, Y la pregunta es que estamos en un mundo polarizado, que todos quieren ganar nuestra atención, que quieren ganar nuestro voto, que quieren ganar amarrarnos con ellos. Rusia contra Estados Unidos, ¿a quién le vas de los dos? Israel o Palestina, ¿a quién le vas de los dos? Los republicanos o los demócratas, ¿a quién le vas de los dos? Pero en esta ocasión estamos diciendo, ¿a quién quieres recibir? ¿A Cristo y la gracia de Dios? ¿O Moisés y el amarrarte en las cuestiones legalistas del judaísmo? Eso es lo que llega a conclusión Pablo. Es hermoso cuando en la gracia de Cristo estamos de acuerdo. Es hermoso cuando repetimos nuestros votos, cuando estamos volviendo a repetir los votos como matrimonio. Es hermoso cuando declaramos, vivo por fe, vivo por la gracia de Dios, vivo por su misericordia, vivo para bendecir a Dios y a otros, y vivo para el avance de su gloria. Es hermoso cuando uno puede decir, yo no voy a dejarme conquistar por nadie, yo vivo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven para Cristo aquí en este lugar? Está bien mostrar interés, tal que ese interés sea para bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando estoy con ustedes. Y quiero terminar porque ya creo que ya me pasé de tiempo. ¿Sí? Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera yo estar con ustedes ahora y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Ese es el último versículo que voy a leer. Pablo está diciendo, estoy en shock. Como una mujer que su hijo deja de obedecerle y la mujer le dice al hijo, me costaste mucho dolor, me costaste, casi muero en el parto y aún así te quiero. Esa relación de Pablo introduciendo a la idea de una mujer, el amor de una mujer, es una idea que no nada más es esporádica, de repente aparece en la nada. Antes había dicho, en el Evangelio, como hijos de Dios, no hay hombre ni mujer. Ahora está diciendo, el amor de una mujer es como el que yo siento por ustedes. Porque no pudiendo, los salmos dicen también, que no pudiendo comparar el amor de Dios con ninguna cosa en el mundo, comparó Dios el amor de una madre por un hijo. Y dice en la Biblia, Salmos, ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? Y responde ese mismo salmista, así aunque la mujer se olvide del hijo que dio a luz, con todo yo me voy a acordar de ustedes. El amor de Dios es mayor que el de una madre, pero no hay nada mayor que el amor de una madre. No hay nada mayor que el amor de una mujer que también puede servir a Dios. Esa conclusión llego. ¿Sí? No vuelvo atrás. Cuando oímos de la historia de Sodoma y Gomorra, no podemos evitar recordar a la mujer que Dios le dio gracia y le dijo, sal con toda tu familia. Y la mujer, con toda la gracia que Dios le dio, se acordó de lo que estaba dejando y volvió para atrás, y vio para atrás, y al ver para atrás quedó convertida en sal. Cuando leemos este pasaje, ¿sí?, podemos recordar también del pueblo de Dios pidiendo regresar atrás. No mires para atrás, no voltees para atrás, no regreses al camino del mal.
Camina en el camino de Dios. No hay nada mejor que caminar en el camino de Dios. Ese es el mensaje de hoy.